esta clase vamos a analizar uno de los episodios más sorprendentes de la historia de la Grecia antigua, la traición del espartano Pausanias. En el 480 a.C., cuando el rey espartano Leónidas murió combatiendo en las Termópilas, su hijo Plistarco era todavía un niño. La regencia fue ocupada entonces por Cleombroto, un hermano menor de Leónidas, pero este falleció tras tan solo unos meses en el cargo. La regencia pasó así a su hijo Pausanias. En virtud de esta posición, aunque tenía solo unos 25 años, en el 479 a.C., Pausanias condujo las fuerzas griegas en la batalla de Platea hacia una brillante victoria. El talento y el carisma de Pausanias eran innegables y parecía destinado a desempeñar un papel protagónico no solo en la historia de Esparta, sino de toda Grecia. Sin embargo, unos años más tarde, moriría de inanición encerrado a cal y canto por sus conciudadanos al ser descubierto conspirando con los persas. El vuelco en el destino de Pausanias parece tan brutal que muchos historiadores modernos han dudado de la veracidad de la historia que conocemos por las obras de Tucídides y otros autores antiguos. ¿Cómo sería posible que uno de los héroes de la lucha por la libertad griega se vendiera al enemigo? Sin embargo, la evidencia en su contra parece incuestionable. En esta clase vamos a analizar en detalle la carrera de Pausanias después de la batalla de Platea y también su inesperada contribución al ascenso de Atenas. Comencemos. A pesar de las crecientes tensiones entre Atenas y Esparta, en el 478 a.C., la alianza helénica contra los persas todavía seguía firme. Los griegos decidieron reunir ese año una nueva flota para llevar otra vez el combate al territorio del enemigo. Después de la victoria en Mícala, los jonios se habían liberado del dominio del imperio y los helenos querían mantener la ventaja sin darle a los persas tiempo de recuperarse. Como en todas las campañas anteriores de los aliados contra las fuerzas de Jerjes, un espartano asumiría el comando, y nadie parecía mejor que Pausanias para dirigir esta misión. Las fuerzas reunidas para la nueva ofensiva eran algo inferiores a las usadas en Mícala. Las ciudades del Peloponeso aportaron 20 trirremes, mientras que solo los atenienses contribuyeron con 30, bajo el mando de los estrategos Arístides y Simón. Tucídides habla de un número indeterminado de naves proporcionado por el resto de los aliados, pero Diodoro da un total de 80 naves que parece correcto. Como el poder naval persa en el Egeo ya había sido neutralizado con la victoria en Mícala, los griegos pusieron su mira en Chipre, en el Mediterráneo oriental. La expedición tuvo un considerable éxito y se logró liberar a buena parte de las ciudades griegas de la isla del dominio persa. Como la temporada de campañas no estaba todavía demasiado avanzada, la flota emprendió a continuación un largo viaje hasta el estrecho del Bósforo para atacar Bizancio, que seguía bajo el control del imperio. La ciudad ocupaba una posición de enorme importancia estratégica y, seguramente, la principal razón de los griegos para intentar capturarla era evitar que Jerjes pudiera usarla como cabeza de playa para nuevos avances hacia Europa. Pero Bizancio era una plaza muy fuerte y, seguramente, los persas estaban preparados. Los griegos tuvieron éxito en tomar la ciudad, aunque después de un asedio. Tucídides no describe en detalle las operaciones militares en Bizancio porque su narrativa se concentra en la conducta de Pausanias, que comenzó a ser extrañamente llamativa. El historiador ateniense nos cuenta que, a pesar del éxito en alcanzar los objetivos propuestos para la misión, el vencedor de Platea comenzó a hacerse odioso a las tropas porque adoptó un estilo de comando cada vez más autoritario. Tucídides describe su conducta
con el adjetivo biaios, que significa violento, y añade que su comportamiento se parecía más al de un tirano que al de un general. Tiránidos malon efaineto mimesis e estrategia. El descontento se extendía por toda la flota griega, pero era particularmente intenso entre los griegos de Jonia, que no estaban acostumbrados a este tipo de trato. En su vida de Arístides, Plutarco se explaya sobre las acciones de Pausanias que molestaban a los aliados. Por una parte, pretendía imponer una disciplina sumamente estricta, que incluía severos castigos físicos a los hombres bajo su mando, tales como azotes o la obligación de permanecer de pie por todo un día cargando una pesada ancla de hierro. Por otra parte, daba a los espartanos prioridad a la hora de obtener provisiones o alojamiento, utilizando a sirvientes armados con varas para alejar a los restantes griegos de estos recursos. Lo más grave era que a la excesiva severidad de Pausanias se sumaban crecientes sospechas de que llevaba a cabo negociaciones secretas con el enemigo. Al capturar Bizancio, los griegos habían tomado prisioneros a un grupo de altos oficiales, entre los que se encontraban algunos parientes de Jerjes. Pausanias vio una oportunidad para comunicarse con Persia e, ingeniosamente, fingió la fuga de estos prisioneros para enviarlos al gran rey con una carta. Para llevar a cabo este plan se valió de los servicios de Congilos, un griego originario de Eretria. El papel de este personaje es la confirmación más fuerte de la traición de Pausanias, pues tras la caída del regente, Congilos se refugió con los persas y fue generosamente recompensado con un feudo personal en las regiones de Misia y Eolia. Sabemos por Jenofonte que sus descendientes todavía controlaban esos territorios en el 399 a.C. El contenido de la carta para Jerjes se conoció, según Tucídides, tras la muerte de Pausanias. El historiador la reproduce por completo. El regente se presenta allí como el jefe de Esparta, ho hegemon tes Spartes, y ofrece someter su propia polis y toda Grecia al imperio a cambio de la mano de una de las hijas del gran rey. También solicita el envío de un intermediario para poder continuar más fácilmente las negociaciones. El emperador tenía 2 hijas y ninguna de las 2 estaba todavía casada. El pedido parece verdaderamente osado, ya que la práctica regular de los monarcas persas era casar a sus hijas solo con los más distinguidos nobles de su propia etnia. Heródoto menciona una tradición alternativa según la cual Pausanias habría pretendido desposar a una hija de Megabates, un pariente de Jerjes, lo que habría parecido algo más accesible, aunque inserta un comentario. Si es verdad lo que se dice, eide aleces que esti ho logos. Esto parece indicar un cierto distanciamiento respecto de esta versión. Megabates era un primo de Darío el Grande que hasta ese momento servía como sátrapa de Dascilium. Tucídides también cita textualmente la respuesta subsiguiente del gran rey, entregada a Pausanias por medio de Artabazo, quien fue enviado a Asia Menor para llevar adelante las negociaciones con él y reemplazó a Megabates como sátrapa de Dascilium. En su carta, Jerjes se muestra agradecido y complacido, y si bien no hace referencia al pedido de Pausanias de desposar una de sus hijas, con diplomacia tampoco lo rechaza expresamente. El gran rey se compromete a asistirlo con todos los recursos que necesite para llevar adelante sus designios, concretamente oro, plata y soldados. Diodoro repite la versión de Tucídides, pero añade que Artabazo entregó a Pausanias grandes cantidades de dinero para sobornar a todos los griegos que fuera necesario. Las cartas citadas por Tucídides
son el elemento que los historiadores modernos más comúnmente rechazan de su versión de los acontecimientos. La mayoría las considera falsificaciones creadas en Esparta después de la caída de Pausanias en desgracia con el objetivo de justificar su destino. Sin embargo, como demostró A. T. Olmsted, un análisis del texto de la respuesta de Jerjes revela una clara correspondencia con el estilo de las inscripciones oficiales persas, lo que indica que podría tratarse de la traducción griega de un documento original. Tras citar las cartas, Tucídides se explaya sobre el efecto que esta correspondencia tuvo en el ánimo de Pausanias. Este gozaba ya de gran prestigio por la victoria en Platea, pero a partir de este momento se enorgulleció todavía más y ya no pudo conservar su antiguo estilo de vida, sino que adoptó tanto la vestimenta como el hábito de mesa de los persas y empezó a ser escoltado por una guardia de tropas egipcias y medas en sus trayectos por Tracia. Los rumores sobre la extraña conducta de Pausanias llegaron hasta Esparta y el regente fue llamado de regreso para dar explicaciones. Según parece, retornó junto con su escuadra. En su patria fue procesado y, si bien se consideró que mucho en su conducta era reprochable, fue declarado inocente del cargo de medismo, es decir, de colaborar con los persas. De todos modos, los espartanos creyeron conveniente relevarlo del comando y reemplazarlo por otro ciudadano, Dorsis, quien retornó hacia Bizancio al frente de las naves del Peloponeso, probablemente ya en el año 477 a.C. Los espartanos ignoraban que, tras la partida de Pausanias, se habían desarrollado importantes acontecimientos en la flota. Los jonios aprovecharon su ausencia para proponer que el comando fuera asumido por los estrategos atenienses, Arístides y Simón, que tenían a su favor la ventaja de un comportamiento intachable que contrastaba fuertemente con el autoritarismo de Pausanias. Los atenienses aceptaron el pedido, y cuando Dorsis llegó para asumir el comando, se encontró con un hecho consumado. Jonios y atenienses parecían felices de tomar el asunto en sus manos y no manifestaban demasiado interés en la ayuda de Esparta. A Dorsis no le quedó más alternativa que emprender el regreso con sus barcos. De esta forma, algo azarosa, se había llevado a cabo un cambio que tendría enormes consecuencias en la historia de Grecia. Durante la Segunda Guerra Médica, Atenas había aceptado el comando espartano de la flota porque era el que generaba mayor consenso entre los griegos, pero ahora dos cosas habían cambiado. Primero, la imagen de Esparta había perdido brillo, no solo por la conducta de Pausanias, sino también porque era evidente que la lucha en el mar lejos de su territorio no representaba para ella una verdadera prioridad. Segundo, la incorporación de los jonios liberados del dominio persa tras la batalla de Mícala había alterado la composición de la alianza griega, pasando ahora Atenas a ser la polis que la mayoría de los aliados miraba como modelo cultural y político. Atenas se consolidó así como la nueva líder de las ciudades griegas del Egeo y también como la principal garantía de su protección frente al imperio persa. Sería la base de la conformación de la Liga de Delos, a partir de la cual los atenienses construirían gradualmente, como veremos en próximas clases, un verdadero imperio naval. Pero volvamos a la historia de Pausanias. Tras su absolución, en lugar de permanecer en Esparta, partió de regreso hacia el Helesponto, pero no en misión oficial, sino por su propia cuenta como particular en un trireme de la ciudad de Hermione. La excusa era participar de la guerra contra los persas, pero el verdadero propósito era, según Tucídides, retomar las negociaciones con Jerjes. Tras su regreso al área, Pausanias tendría éxito en hacerse nuevamente del control de Bizancio, y su conducta allí comenzaría a parecerse a la de su primera estadía, pero los atenienses finalmente se cansaron de las molestias que representaba y lo expulsaron por la fuerza. Tras huir de Bizancio, Pausanias se estableció en Colonas, en la Tróade, desde donde, según Tucídides, continuó sus tratos con los persas.
No tenemos precisiones sobre la duración de su estancia en esta ciudad, aunque es probable que se extendiera por varios años, tal vez hasta el 470 a.C. Sus conciudadanos finalmente tuvieron suficiente y le enviaron una escitala, en griego skitale, es decir, un mensaje cifrado al estilo espartano. Los magistrados de la ciudad contaban con bastones de diámetros idénticos, de tal modo que el mensaje escrito en una tira de cuero o papiro enrollada en uno de estos pudiera leerse al ser colocada en otro de las dimensiones correctas. El mensaje intimaba a Pausanias a regresar a Esparta bajo amenaza, en caso contrario, de declararle la guerra como enemigo de la ciudad. Según Tucídides, Pausanias aceptó regresar por segunda vez porque quería evitar parecer sospechoso y, al mismo tiempo, porque confiaba en que el dinero que le habían facilitado los persas le permitiría escapar de todas las acusaciones en su contra. En Esparta, los éforos lo pusieron primero en prisión, pero luego recuperó la libertad y se declaró dispuesto a defenderse en juicio contra quien quisiera acusarlo. Pero nadie se atrevió a enfrentarse a una persona que era todavía tan poderosa. El plan de Pausanias en Esparta era tomar el poder apoyado por una sublevación de los ilotas, a los que prometía la libertad y la ciudadanía si lo ayudaban a llevar adelante sus designios. A pesar de que algunos de los mismos ilotas informaron a los éforos sobre lo que tramaba Pausanias, los magistrados mantuvieron, según Tucídides, su costumbre de no tomar decisiones precipitadas contra un espartano sin pruebas irrefutables. Es probable que el oro de los persas reforzara la indecisión de algunos de los éforos. Según Tucídides, el fracaso del plan de Pausanias no se debió entonces a la intervención de los éforos, sino a la traición de uno de sus propios esclavos, un muchacho que había sido siempre uno de sus más leales sirvientes. Cuando fue enviado a Asia con una carta para Artabazo, el muchacho se inquietó sobremanera, ya que ninguno de los sirvientes despachados anteriormente en encargos similares había regresado. Por ello, decidió hacer una copia del sello de su señor para poder abrir y, si era necesario, volver a sellar la misiva sin levantar sospechas. Al leerla, confirmó sus temores. El texto incluía órdenes para que Artabazo le diera muerte tan pronto como hubiera leído el mensaje. El esclavo mostró inmediatamente la carta a los éforos, pero estos todavía requirieron más pruebas, así que le indicaron que se refugiara como suplicante en el santuario de Poseidón en Ténaro. Allí acondicionaron una habitación en la que contarían con un lugar para esconderse, y cuando Pausanias acudió para averiguar qué había sucedido con su mensajero, los éforos escucharon en secreto el diálogo entre ellos, obteniendo así una confesión irrefutable de los planes del regente por su propia boca. A pesar de que ya contaban con las pruebas necesarias, los éforos no tomaron acciones inmediatamente, sino que esperaron para apresar a Pausanias de regreso en Esparta. Cuando finalmente se aprestaban a hacerlo, dos de los magistrados advirtieron al regente con gestos y señales, y éste se refugió en el templo de Atenea de la Casa de Bronce, Athena Chalkioikos. Los éforos lo asediaron allí, bloqueando las salidas para dejarlo morir de hambre. En la versión más adornada de Diodoro, la misma madre de Pausanias da el ejemplo colocando el primer ladrillo para bloquear las puertas y encerrar a su hijo. Cuando estaba a punto de fallecer, los espartanos sacaron a Pausanias para que muriera fuera del templo. Entre sus papeles se encontraron entonces supuestamente las copias de su correspondencia con los persas, que indicaban también una cierta participación de Temístocles en sus planes, aunque la naturaleza exacta de esas evidencias no es explicitada por Tucídides. El gran ateniense había sido condenado al ostracismo por sus conciudadanos en el 471 a.C.,
y residía para ese entonces en Argos. Los espartanos enviaron las pruebas en su contra a los atenienses, quienes convocaron a Temístocles a regresar para defenderse en un proceso formal, pero éste prefirió buscar protección huyendo hacia los persas. El texto de Tucídides pareciera indicar que la acusación contra Temístocles siguió poco tiempo después de la muerte de Pausanias, que habría ocurrido entonces entre el 470 y el 467 a.C. a más tardar. La historia de la huida de Temístocles a Persia es compleja y problemática. Según la versión en nuestras fuentes, partió primero hacia Corcira y desde allí cruzó el norte de Grecia y el Egeo, donde, para llegar a Asia, tuvo que evitar la armada ateniense. Allí entró en contacto por carta con Artajerjes, quien recién había ascendido al trono, y, tras tomarse un tiempo para aprender el idioma, viajó hacia la corte, donde fue recibido con grandes honores. El gran rey le concedió 3 ciudades en Asia Menor para que viviera de las rentas que ellas le proporcionaban. Paradójicamente, entonces, Temístocles, uno de los grandes líderes de la democracia ateniense, terminó su vida como un príncipe al servicio del imperio que tanto había hecho por combatir. Habría fallecido alrededor del 459 a.C. Los antiguos griegos eran ferozmente competitivos. La gloria, el poder y la riqueza eran los principales premios por los que estaban dispuestos a luchar. Este afán por la competencia es uno de los factores que contribuyen a explicar algunas de las luces más brillantes del período clásico en el pensamiento, el arte y la política, pero es también una de las causas de sus facetas más oscuras y autodestructivas, como lo ilustran a su diferente manera las carreras de 2 hombres tan talentosos como Pausanias o Temístocles. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.